Continuamos con el estudio del Salmo 5 y en esta oportunidad vamos a mirar los versículos 9 y 10. Permíteme leer esta porción de la palabra de Dios, Salmo 5, versículos 9 y 10. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Aquí tenemos entonces el comportamiento de los malos y lo que David está pidiendo delante de Dios. Antes de entrar en más detalle del estudio, quiero compartir con ustedes otra forma de estructurar este salmo. En un estudio anterior, siguiendo la Reina Valera, vimos que el Salmo 5 lo podemos analizar en 5 estrofas. Pero en un comentario noté que hay una segunda alternativa y es analizar el Salmo en 2 estrofas, 2 ciclos de súplicas de parte de David. El ciclo 1, la primera estrofa sería versículos 1 al 7, lo pueden seguir en sus Biblias para ver este análisis. Primero tenemos la súplica de David, versículos 1 al 3, cuando él le pide a Dios que escuche su clamor y su determinación de clamar a Dios temprano en la mañana. Luego viene la razón por esa súplica, que tiene que ver con la maldad de sus enemigos, versículos 4 al 6. Y en este caso la maldad tiene que ver con el comportamiento externo de los enemigos, que hasta son sanguinarios. Y luego versículo 7 tenemos la reacción del justo. ¿Qué hace David frente a sus enemigos? Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Luego vendría la segunda estrofa, el ciclo 2, versículos 8 al 12. Noten que una vez más empieza con una súplica de David, versículo 8. Ahora David está pidiendo por algo específico. Guíame, oh Jehová, en tu justicia, endereza delante de mí tu camino. Si hacemos la pregunta, ¿por qué David está orando? La respuesta, otra vez, es la maldad de sus enemigos. Pero ahora, en esta segunda estrofa, es la maldad de los enemigos en lo interior, en el aspecto interno. Habla de la boca de ellos, sus entrañas, su garganta, su lengua. Y luego viene la reacción no tanto de David el justo, sino de los justos. Versículos 11 y 12. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Sí que interesante cómo tenemos aquí 2 ciclos de oración de parte de David que tiene que ver con sus enemigos, y en la segunda estrofa termina con la reacción de los justos. Bueno, como estamos estudiando la Biblia en español, no tanto en hebreo, entonces hay esta diversidad de formas de estructurar el salmo, y obviamente cada uno tiene libertad de evaluar estas estrofas y considerarlo cuando le va a tocar predicar. Vamos a pensar en primer lugar de cómo aquí David presenta la maldad de sus enemigos en el versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua hablan lisonjas. Pueden ver la imagen aquí. Una boca aparentemente hermosa, atractiva, casi uno podía decir seductora. Pero ¿qué tiene en su boca? Clavos, dardos, que cuando la persona abre su boca, lanza dardos
que causan tremendo dolor y hasta pueden matar. Creo que todos conocemos personas así, ¿no es cierto? Que aparentemente son inofensivas, parecen en la iglesia muy espirituales, en el vecindario pueden ser buenos vecinos o colegas del trabajo, pero vaya a ver qué pasa cuando empiezan a hablar. Con qué facilidad salen palabras hirientes, palabras destructivas. Y David hace referencia a esto porque sus enemigos eran exactamente así. En primer lugar, notemos la falta de sinceridad de estas personas. Versículo 9, en la boca de ellos no hay sinceridad. La idea de la palabra es no hablan rectamente. Si comparamos el versículo 6, estos enemigos, dice David, hablan mentira, hablan engaños, no hay sinceridad, no hay rectitud. Y aquí hay una gran diferencia entre los enemigos de Dios, de David, y Dios mismo. En versículo 7, David habla de la misericordia de Dios y notamos que la palabra tiene el sentido de el amor fiel, leal de Dios como parte del pacto. Dios es fiel. Dios era fiel a David, pero los enemigos de David no eran nada leales. Pensemos en la rebeldía de su hijo Absalón. Qué falta de lealtad de parte de su hijo. Y con su hijo se sublevaron soldados, también asesores, consejeros y la población en general. Y David se dio cuenta que no había lealtad de parte de muchos de sus ciudadanos. Y nosotros también, ¿cuántas veces encontramos que esperando lealtad de nuestros amigos o aún a veces de hermanos en la iglesia, lo que más duele, encontramos que nos atacan, no son leales con nosotros? Es por eso que David necesitaba la dirección de Dios, ¿no es cierto? Versículo 8, guíame Jehová en tu justicia. ¿Por qué? A causa de mis enemigos. Estas personas que no son leales, no son sinceras. Endereza delante de mí tu camino. Pero en la siguiente línea del versículo 9, David también comenta sobre la maldad en lo interior de estas personas. Sus entrañas son maldad, entrañas, la parte muy íntima, muy al interior de nosotros. Aquí dice, sus entrañas son maldad. En hebreo, la palabra está en el plural, maldades. Y con eso David está diciendo que no hay nada más que maldad en sus entrañas. Son totalmente malos y negativos. La versión Dios habla hoy traduce, están corrompidos por dentro. Y la NTV, su deseo más profundo es destruir a los demás. Qué triste encontrar personas así, ¿no es cierto? En nuestro entorno. Triste encontrarlo en el mundo. Más triste todavía cuando encontramos personas así en la iglesia. No hay sinceridad. Al revés, hay tremendas maldades en el interior hacia nosotros. Y en tercer lugar, notemos ahora el discurso de estas personas. Versículo 9. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Qué terrible discurso, ¿no es cierto? Como los labios que pueden ver en esta imagen. Aparentan ser labios muy dulces. Hablan palabras adulando, halagando a la persona a quien se dirigen, pero todo el tiempo su garganta los mata. ¿Cuántos hemos encontrado personas así, no es cierto? Muy dulces sus palabras,
aparentemente muy cariñosos, pero su garganta mata. Aunque noten aquí dice sepulcro abierto, es su garganta. Podría ser abierto en el sentido que te va a tragar, pero también algunos comentan que es un sepulcro que está abierto. ¿Y qué sale de un sepulcro abierto? Un terrible olor fétido, ¿no es cierto? Y podría ser que David está diciendo, estos enemigos míos, cuando abren su boca, de su garganta sale ese olor nauseabundo de odio, resentimiento, rencor y venganza. Por eso en Romanos capítulo 3, el versículo 13, el apóstol Pablo toma este versículo de Salmo 5, el versículo 9, y lo usa como un ejemplo para corroborar la corrupción total del ser humano en su pecado. Qué triste análisis, ¿no es cierto?, de la condición humana. Estos enemigos de David le estaban causando tremendo dolor. Ahora, ¿cómo reacciona David? Noten el versículo 10. Quizá nos sorprenda lo que David dice aquí. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Noten aquí el deseo de David. En primer lugar dice, castígalos. La palabra en hebreo podría ser traducida, sacrifícalos, aunque el término se usa para sacrificios por el pecado, por la culpabilidad en el libro de Levítico. Por eso algunos toman la siguiente traducción, decláralos culpables. Han pecado, dice David. Tú eres justo, oh Dios. Decláralos culpables y como son culpables, luego castígalos según su juicio. En segundo lugar, David desea que caigan por sus mismos consejos. Lo que está diciendo es que les rebote su propia maldad. Están sembrando esta actitud hostil, agresiva, queriendo matarle a David. Señor, que dice David, Señor, que estas personas caigan por su propia maldad. Y en tercer lugar, David desea, échalos fuera. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. La pregunta sería, ¿fuera de qué? Podría ser fuera del pueblo de Israel, fuera del pacto o fuera de la presencia de David. Échalos fuera. Ahora, algunos comentaristas, frente a la incomodidad de sentir que David está deseando algo negativo para sus enemigos, cuando uno pensaría que el creyente debe perdonar. Comentaristas han observado que estos verbos podrían ser en el plural. Podría ser que David está diciendo, oh Señor, que en el futuro sean castigados, que en el futuro caigan por sus propios consejos, que en el futuro ellos sean echados fuera. Así que David no tanto está pidiendo algo como venganza, sino que está declarando algo. Señor, tú los vas a castigar, tú los vas a hacer caer, tú los vas a echar fuera. Una declaración basado en la justicia de Dios. Y veamos ahora entonces la motivación de David. ¿Qué le está motivando a David desear esto o pronunciar esto? Versículo 10, noten la segunda parte.
por la multitud de sus transgresiones. Noten esa palabra transgresiones, multitud de transgresiones. Parece que David como rey está preocupado por el impacto en la sociedad en general de estos enemigos. No le estaban haciendo daño solo a él, estaban dañando todo el pueblo de Dios, estaban dañando el reino de Israel, afectando a la sociedad en general, a muchos otros judíos. Y por eso David dice, Señor, por la multitud de sus transgresiones y para proteger a la sociedad, que tú los puedas echar fuera. Pero en segundo lugar, y es muy importante anotar esto, hermanos, miren cómo termina el versículo 10. Porque se rebelaron contra ti. Noten, David no dice, porque se han rebelado contra mí. Es cierto que Absalón se rebeló contra David. Y es cierto que David a lo largo de su vida tuvo muchos enemigos, empezando con Saúl. Pero como David era el ungido de Israel, Dios lo había nombrado rey de Israel. Toda rebeldía contra David era una rebeldía contra Dios. Se rebelaron contra ti. Esta es la razón por la cual David está declarando juicio. No es que David quiere una venganza personal, es que David está reconociendo, estas personas se están rebelando contra Dios, quieren traer abajo el reino de Dios. Por eso David declara que serían condenados. Nosotros somos llamados a perdonar a aquellos que pecan contra nosotros, ¿no es cierto? Si me hacen daño a mí, yo como creyente soy llamado a perdonar. Pero cuando se rebelan contra Dios, cuando están ofendiendo a Dios, no a mí personalmente, a Dios. El creyente intuye que llegará el día que Dios va a castigar esta rebeldía espiritual. Y por eso David, como el rey de Israel, está entendiendo en forma espiritual esta rebeldía contra él. Y está dejando que Dios trate con estos enemigos por la rebeldía espiritual contra Dios. Y hermanos queridos, cuán importante es que nosotros como creyentes entendamos que muchas veces detrás de algún ataque personal, cierta hostilidad de alguien hacia mi persona, hay una batalla espiritual. El apóstol Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. El enemigo no es ese vecino tuyo. El enemigo no es ese colega en el trabajo. El enemigo no es ese familiar que te hace la vida tan difícil. El enemigo es Satanás. Y uno puede pedir, Señor, perdona a estos enemigos por lo que están haciendo, pero Satanás, que provoca esta rebeldía contra Dios y motiva a la gente a atacarnos, bueno, que Satanás sea juzgado por Dios y echado fuera. Qué importante reconocer eso. Terminamos entonces con una reflexión personal. ¿Por qué no tomar un momento ahora para pensar? ¿Qué de nuestro interior? ¿Qué de nuestras palabras? ¿Qué tenemos en nuestras entrañas? Es muy fácil señalar con el dedo a otras personas y nos cuesta aceptar y entender que muchas veces yo soy exactamente lo mismo. Una falta de sinceridad, una falta de rectitud. Mis palabras muchas veces hirientes, dañinas a otros. Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos redarguya. Y si hay algo en nosotros de que arrepentirnos y cambiar nuestra forma de hablar y tratar a otros,
pidamos a Dios la gracia para hacerlo. Y en segundo lugar, cuando personas nos maltratan y vemos la maldad que abunda en la sociedad, hermanos, ¿cuál es nuestra preocupación? Estoy preocupado porque esa maldad atenta contra mi bienestar personal. ¿Será eso lo que más me incomoda? ¿Que a mí me están afectando? ¿O será que me duele ver esa maldad en la sociedad porque yo puedo ver que otros están sufriendo? En el trabajo pastoral, uno ve el sufrimiento de muchas personas por la maldad de padres, madres, tíos, vecinos, lo que sea. Pero por encima de todo, hermanos, como creyentes, lo que nos debe preocupar cuando vemos que la maldad abunda es que están atentando contra la gloria de Dios. Están provocando a las personas pensar, bueno, si Dios existe y Dios es amor, ¿por qué permite tanta maldad? Y hermanos, debemos sentir una gran indignación que la raza humana se rebela contra Dios y manifiesta tanta maldad hacia su prójimo que termina haciendo que la gente hable y piense mal de Dios. Y por amor al Señor, debemos decir, Señor, castiga esta maldad por la gloria de tu nombre, para que tu nombre no sea pisoteado en nuestra sociedad. Señor, haz justicia frente a tanta corrupción y tanta maldad por la honra de tu nombre. Vamos a orar ahora, hermanos, y pedir que Dios nos ayude a hacer esta reflexión personal para que el estudio de la palabra de Dios nos bendiga a nosotros y nos ayude a mejorar nuestra vida personal. Padre amado, gracias por tu palabra en esta oportunidad, por meditar en este Salmo 5 y qué cosas interesantes hemos encontrado el día de hoy. Padre, la verdad es que la maldad abunda. Como tu palabra dice, Señor, la gente no controla sus lenguas y constantemente salen palabras hirientes. Y a veces nosotros también hacemos lo mismo. Padre, perdónanos. Ayúdanos a dejar que tu espíritu controle nuestros labios para que no usemos los labios para traicionar a otros, sino para glorificar tu nombre. Y Padre, mira tanta maldad en este mundo al acercarnos al fin. Y clamamos, Señor, que venga tu reino, que acabes con tanta maldad y establece tu reino de justicia aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos.